Bueno, el contexto de la Revolución Mexicana. La revolución se desarrolló en un periodo de 1910 a 1917. Se inició como una lucha contra el poder de Díaz. Madero buscaba revocarlo del poder y por eso lanza el Plan de San Luis, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. En ese plan se llamaba a la población a levantarse en armas en contra de Díaz. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. Entonces existía una explotación a los trabajadores. Después de 5 meses de lucha, Díaz renuncia al poder en 1911 y Madero toma la presidencia, siendo una de las primeras elecciones democráticas en 35 años, que era lo que se buscaba, establecer elecciones libres y democráticas. Zapata y Orozco todavía desconocen a Madero y en febrero de 1913 se dio la escena trágica. Fue conocida de esa manera, pues fueron 10 días de enfrentamientos militares que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato el 22. Huerta toma la presidencia ese mismo día, pero nadie estaba de acuerdo con su elección. Y después de un año con el plan de Guadalupe, en 1914 dejó el poder para que Carranza lo tomara. O había luchas entre convencionalistas y constitucionalistas que culminaron y se formó la Constitución de 1917. La primera aparición del género en este periodo de tiempo que comprende de 1910 a 1917 fue el cine nómada. Este consistía en tomas que los realizadores hacían a través de distintos viajes a través del país, buscando distintos escenarios bélicos y políticos. Lo que contenía este tipo de proyectos eran encuentros entre distintos mandos políticos y la firma de algunos tratados. Podemos decir que la primera película revolucionaria que obedece al cine nómada fueron los tratados de la Ciudad Juárez, que fue firmada el 25 de mayo de 1911. En algunas de las imágenes se observa un encuentro entre Madero, Orozco y Villa, y hoy es propiedad de la Cineteca. Bueno, en 1913 se presentó el primer indicio de evolución en la realización fílmica que pasaba de enfocarse meramente en la documentación de eventos políticos al tratamiento periodístico de estos. Eh, los exponentes principales de este género fueron los hermanos Alba, Guillermo Becerril Hijo, Enrique Rosas y Antonio Cañas, que son los que están en la imagen. Eh, ellos realizaron grabaciones de los eventos ocurridos en la escena trágica, que, bueno, ya se los explicó Ana, el periodo que comprende los 10 días del 9 al 19 de febrero para derrocar a Francisco y Madero, y se hacía, bueno, trajo consigo un trabajo periodístico y fue el primer indicio del ensayo documental durante este movimiento revolucionario. Bueno, Victoriano Huerta en la presidencia limitó mucho la producción de estas películas a través del reglamento cinematográfico. Con este impulsaba la censura a filmes que invitaran a la discusión política sobre la eficacia de su gobierno. O sea, fue un acto de censura. Eh, bueno, esto condujo a un debilitamiento en la realización y al auge de los metrajes internacionales en la sala del país. Es decir, se consumía más lo internacional que lo nacional, porque lo nacional pues no se hacía. Eh, en cuanto a las proyecciones internacionales, estaba el auge de metrajes que abordaran la situación vivida a partir de la Primera Guerra Mundial. Es importante decir que durante este periodo de tiempo eh, surgió también una interesante manera meramente nacional y también experimental sobre dos tecnologías, que fue el fonógrafo y el cinematógrafo, con el objetivo de lograr sincronía entre ambos aparatos al momento de filmar y también de proyectar, para tener pues una experiencia más grande y para poder explicar de manera más amplia lo que se podía ver o lo que se había retratado en las grabaciones. Sobre el uso documental del cine durante la Revolución, vemos que el cine documental tiene un papel muy importante en la manera en la que construimos la memoria de la Revolución Mexicana y nuestra identidad nacional a partir de la misma. La industria cinematográfica como tal funciona como aparato ideológico del Estado y no solo eso, sino como sitio de conflicto y negociación entre diversos actores e intereses políticos, comerciales y a veces hasta artísticos. Como sabemos, en sus orígenes, el cine mexicano tenía una relación muy estrecha con el gobierno de Porfirio Díaz. Las primeras imágenes filmadas en nuestro país con el cinematógrafo tuvieron a Porfirio Díaz como protagonista y el presidente mantenía un estricto control sobre los medios de comunicación. Cuando estalla la revolución, los productores tuvieron la oportunidad de avanzar y algunos se convirtieron en voceros del mandatario en turno, sea el que estuviera. Y el mismo conflicto armado de la revolución se convirtió en un producto comercial, cuyas imágenes se podían vender. Así fue que durante la Revolución el cine mexicano tomó más fuerza y a lo largo del siglo, pues este se convierte en uno de sus temas centrales. Las imágenes visuales de la Revolución no tienen un significado o no tenían un significado fijo, sino que fueron resignificadas una y otra vez durante y después del conflicto.
muchas veces los productores lo que hacían era manipular las imágenes proyectadas para favorecer o perjudicar a ciertas figuras, respondiendo justamente a ciertos intereses políticos y comerciales. Después del conflicto, las imágenes recabadas se han utilizado para crear narrativas más largas. Por ejemplo, en Memorias del Mexicano de 1950, Carmen Toscano retoma escenas filmadas por su padre Salvador Toscano y otros realizadores de la época para crear un documental más completo. El que se filmaran los acontecimientos de la Revolución Mexicana dio una cierta pauta para la grabación de acontecimientos importantes como la Primera Guerra Mundial. Esto resalta la importancia del documental como recurso, ya que fue clave para informar a la sociedad sobre lo que acontecía en el país durante el movimiento revolucionario y así se daba a conocer tanto los campos de batalla como a quienes participaban en ella. Como productores de documentales, se destacan Salvador Toscano, quien fue uno de los primeros productores de largometraje en México, filmó con Porfirio Díaz y luego con Francisco y Madero. Enrique Rosas, quien fundó la primera casa productora en México, Azteca Films, y filmó con Emiliano Zapata. La Mutual Film Corporation fue una empresa estadounidense dedicada a la cinematografía, y esta fue la que le propuso a Francisco Villa pagarle por filmar sus batallas. Y los hermanos Ávila fueron directores, productores y documentalistas y filmaron acontecimientos políticos relacionados tanto como Porfirio Díaz y Francisco y Madero, así como Victoriano Huerta cuando era presidente. El uso propagandístico del cine mexicano en la Revolución. El cine como uso propagandístico inició a principios del siglo XX, siendo resultado de las intenciones políticas del presidente Díaz para mejorar su imagen y mostrar las obras de su administración. En 1909, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes contrató al cineasta Gustavo Silva para hacer el viaje de Manzanillo, protagonizado por Porfirio Díaz, y el viaje de Justo Sierra a Palenque. Estas vistas largas inauguraban en el país al mismo tiempo la inversión y la propaganda estatal en el cine. Como los documentales realizados satisfacieron las necesidades de informar a un país donde la mayoría eran analfabetos y al mismo tiempo cumplieron con los requerimientos de la propaganda. Las principales cintas de este conjunto no trataron sobre la revolución. Algunas de estas cintas mostraban la revolución maderista contra la reelección de Díaz, la revolución constitucionalista y zapatista contra los gobiernos de Huerta y las revueltas locales ubicadas en puntos específicos. Madero se interesó en el cine como vínculo de propaganda y posteriormente compartió este interés con Carranza y Obregón. Durante el periodo de la revolución se filmaron 22 cintas largas, 18 de carácter propagandístico y 4 informativos. Los personajes más reconocidos del cine propagandístico son los hermanos Alba, Guillermo y Salvador y Eduardo Alba, nativos de Morelia. Se trasladaron de la Ciudad de México y establecieron locales donde vendían equipos cinematográficos y exhibían vistas. Posteriormente comenzaron a filmar películas cortas y largas, tanto documentales como propagandísticas. Un ejemplo claro de su trabajo es la Revolución de Oroquista. En esta cinta de propaganda, en la cual describían la situación de las fuerzas de Pascual Orozco y la batalla de Bachimba, en la que obtuvieron el triunfo. Otro de los personajes es Jesús H. Avita. Nació en el estado de Chihuahua en 1881 y fue fotógrafo, músico y constructor de elementos musicales y maestro. Él afirmó que la mejor manera de hacer propaganda en todos los países es el cine. El siguiente es Salvador Toscano. Su carrera se remonta un año después de la introducción del cine a México. Proyectó y filmó películas informativas que llegaron a parecer propaganda del gobierno de Díaz. Posteriormente realizó filmes propagandísticos para el gobierno maderista. Un claro ejemplo es la historia completa de la revolución de 1910 a 1912. Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, entre otros, valieron de este uso del cine para popularizar su causa y llegar a más personas. El cine desde su etapa nómada documental adquirió este carácter porque buscaba revelar e ilustrar los sucesos de la revolución tanto dentro y fuera del campo de batalla. Además, el cine fungió como memoria del país, por lo que inherentemente estaba sujeto a lo político, artístico, cultural y comunicativo, por lo que el cinematógrafo se convirtió en el intermediario visual entre el país y sus ciudadanos. Sucesos y personajes históricos fueron plasmados en la pantalla grande, provocando la difusión de información, pero también saliendo a la luz sucesos sanguinarios y crudos que marcaron a la historia mexicana. Censura e intereses políticos propiciaron sesgos críticos en la población, limitaron la producción en los metrajes y se optó por el uso de discursos populares para atraer a los mexicanos a causas políticas por parte de actores representativos de la revolución. Por otro lado, nuevos espacios fílmicos nacieron
y con ello las casas productoras, que jugaron un papel importante para el desarrollo y producción de materiales fílmicos nacionales. El cine como arte está sujeto al contexto histórico-social de su época, de lo que se filmaba. Sin embargo, el cine como cualquier medio de comunicación puede utilizarse para fines ilustrativos o de intereses individuales, por lo que al estar sujeto a un acontecimiento bélico, no es indiferente a la propaganda y manipulación política, asimismo al uso documental de la misma.